Bueno, en esta siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver una visión bastante general de cáncer, ¿ya? No podemos ver todos los detalles, pero sí vamos a ver bastantes cosas respecto a este tema tan importante de la fisiopatología. Entonces, nuevamente, lecturas recomendadas para esta clase, capítulo 8 del libro de Port y capítulo 7 del Robin y Cotrans, ¿ya? Y también, como siempre, mi recomendación de videos de YouTube, ¿ya? Que están en inglés. Oncology que está aquí es un poquito más pesado porque no es un video, sino que es una lista de videos, ¿ya? Varios acerca del cáncer. Así que eh, eso es como para extender mucho más vuestro conocimiento de cáncer, ¿ya? Así que en general de este Oncology, con que vean el primer video está bien porque el resto ya es demasiado extenso. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver estos temas: prevalencia del cáncer en Chile, concepto de diferenciación y proliferación celular, que es importante para el tema del cáncer, ciclo celular, como conversábamos en el bloque pasado, es importante ver eso, y características de las neoplasias, que es la manera general que uno puede denominar un cáncer desde el punto de vista celular, de tipo benignas y malignas también. Faltó el puntero, ya. Entonces, como conversamos en el otro bloque de clase, como que los datos a veces no son muy de fácil acceso aquí en Chile. Entonces, aquí hay un documento con información relativamente actualizada. Ustedes saben que hay una ley que salió hace poco, que es lo que se llama Plan Nacional de Cáncer, ¿ya? Perdón, hay una ley asociada a este Plan Nacional de Cáncer, y ahí vienen bastantes estadísticas interesantes que no, como dije, no hay un sitio web así súper específico donde uno pueda ver y ver información actualizada, ¿ya? Pero aquí hay, por ejemplo, la tasa de mortalidad para cáncer y la otra causa importante de muerte, enfermedades del aparato circulatorio, ¿ya? Entonces, distribuidos em, en las distintas regiones. Entonces, a ver dónde hay datos interesantes de diferencia grande. Por ejemplo, en las regiones de Antofagasta y también en la región de Aysén, como pueden ver aquí, hay una gran diferencia entre las mortalidades debidas a cáncer y enfermedades del sistema circulatorio. Esto se refiere a infarto, por ejemplo, ¿ya? Em, eh, y la prevalencia acá, o sea, la tasa, perdón, de, de- de mortalidad acá es mayor del cáncer con respecto a la enfermedad del sistema circulatorio. La región de Valparaíso, por ejemplo, tenemos la situación contraria. En la región de Los Ríos tenemos la, situación contraria. Aquí, como se trata de una visión a nivel de regional, es difícil determinar que aquí particularmente uno diga que hoy, no sé, lo que pasa es que en Antofagasta está la gran minería de Chile y hay mucha agua con arsénico, entonces por eso hay más cáncer. Yo sería muy cuidadoso con eso, no lo sé en realidad. Lo mismo aplica aquí para Aysén, ¿ya? Bueno, es que como hay tan poca población, hay mucho endemismo y hay poblaciones con cáncer endémico, entonces como hay mucha cruza de gente y son los mismos genes que se comparten. No sé, ahí yo creo que uno no puede hacer afirmaciones a la ligera, ya sin tener datos duros, ¿ya? Pero lo que quiero destacar de este gráfico es que claramente hay dos tipos de enfermedades que causan alta mortalidad aquí en Chile, que son las enfermedades de tipo cardiovasculares y el cáncer, ¿ya? Entonces un, es algo de preocupación de salud pública este tipo de enfermedades. Aquí está como la visión general para el cáncer en América Latina. Entonces, porcentaje de muertes atribuidos al cáncer en el año 1990.
En Argentina, por ejemplo, 21%, y este es 90, y a ver, estoy tapando aquí, ya, 2015, ¿ya? Y como ven, se ha mantenido relativamente estable, ¿ya? Y ahora vamos a Chile, 21% era muy similar a Argentina en el año 1990, y tenemos un aumento que es significativo del 26%. A ver, veamos quién tiene más, tiene cáncer alto. Uruguay acaba, ¿ya? Curiosamente, yo pensaría que tenía menos, porque tiene un sistema de salud pública mejor que el chileno. Eh, Tiene un alta porcentaje de muerte, más que Chile, de cáncer, y eso ha aumentado. Bueno, en realidad se ha mantenido estable, el 26-27% es casi lo mismo, ¿ya? De todas maneras, si comparamos por causa de muerte, en Uruguay es la tercera causa principal de muerte, y en cambio en Chile eh, eh, se ha mantenido Chile segunda causa, ¿ya? Y en Uruguay ha aumentado, ¿ya? Es interesante ver un poco la realidad regional. Regional es una palabra que se utiliza cuando uno habla de los países de la región, ¿ya? México, que es un país donde viví hace unos años, tiene una tasa curiosamente baja de cáncer, y ha aumentado más, ¿ya? Em, Podemos tener una larga discusión por qué son estas diferencias tan grandes. O sea, México es, a ver, 14%, es prácticamente la mitad de las tasas que hay en Chile, ¿ya? Es notable, considerando que, bueno, México es un país que tiene niveles de pobreza así eh, mucho más grande que lo que ustedes hayan visto aquí en Chile, digamos. O sea, allí hay gente realmente muy pobre, o sea, eh, gente que, a mí me gusta decirlo, que tiene que ver, la culpa tiene que ver precisamente por la cosa climática. Allá realmente a mí, porque vivía allá, me tocó vivir gente que no tenía nada y que vivía en la calle, pero sin nada. O sea, porque el clima lo permite, porque es un clima de tipo tropical, aunque no hay invierno severo, ¿ya? Y realmente hay gente que tiene muy poco ingreso, y el ingreso, digamos, el acceso a la alimentación también es relativamente, o sea, comer allá es más barato que acá, lejos, ¿ya? Y comer rico allá también es mucho mejor. Entonces, es un tipo de pobreza distinta a la que uno puede encontrar acá, ¿ya? La pobreza de acá se parece mucho a la pobreza que podríamos encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos. En la época en que yo viví en Estados Unidos, hace 5 años atrás, no he seguido esa estadística, pero el índice de diferencia entre ricos y pobres en Manhattan, donde yo vivía, era igual que el de Chile. La desigualdad, perdón, ese era el término, la desigualdad. Y había mucha pobreza visible, ¿ya? Acá en Chile, dependiendo de donde uno viva, es si es tan visible o no, ¿ya? Y eso usted ya lo sabe, no le estoy contando nada nuevo. En cambio, si uno, a la gente que va a New York por primera vez, llama mucho la atención esta desigualdad que uno ve pobre, pobre, digamos, ahí en medio de rascacielos, y la riqueza más suntuosa, digamos. Eso llama mucho la atención, ¿no? Hay que salir un poco fuera de Chile para darse cuenta de cuáles son las realidades en los distintos países. Entonces, a nivel regional, eh, las muertes atribuidas por cáncer en Chile son altas. No es la más alta, ¿ya? 26%, 27% con respecto a Uruguay, pero es importante, ¿ya? Entonces, se agradece de que por fin exista un sistema de un plan nacional de cáncer para esta enfermedad con tanta incidencia en la población chilena. Y bueno, también hay mucha esperanza de lo que vaya a pasar con la nueva constitución, de cómo enfrentar esto. Y esto es, ahora vamos específicamente al caso de los cánceres, este es el caso de hombres, ¿ya?
y las mortalidades asociadas a cada tipo particular de cáncer. Entonces, em, la mayor mortalidad, esta está en tasas de, el porcentaje me parece, a ver, tasa, claro, por 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces, el principal cáncer es el estómago, después sigue el de próstata, y después el de tráquea, bronquios y pulmón, ¿ya? Y de ahí ya cae abruptamente, ¿ya? A los otros tipos de cáncer. Eh, para los que son, ustedes que son obstetras, futuros obstetras, los hombres también le da cáncer de mama, ustedes seguramente ya lo saben. Ahí está, hay un pequeño porcentaje de hombres que tienen cáncer de mama. No, vale la pena destacar eso, ¿ya? Entonces, básicamente el cáncer de estómago, próstata y tráquea, bronquios y pulmones, todo lo asociado al pulmón, y que obviamente ustedes ya se podrán imaginar, eso tiene eh, una estrecha relación con el tabaquismo, ¿ya? Son los principales tipos de cáncer, ¿ya? Tiene una incidencia súper alta el tabaquismo en este tipo de cáncer, ¿ya? No tengo ese dato preciso de cuánto de, de esos cánceres en particular son atribuibles al, al tabaquismo, pero yo les garantizo que si encontramos el dato es más del 50%. Y en este caso de las mujeres, ciertamente para la población chilena la mayor tasa de cáncer es el cáncer de mama, y después sigue, interesante, el de cáncer de bronquio y pulmones, ¿ya? Nuevamente aquí tenemos la presencia del tabaquismo. En Chile las mujeres fuman harto, ¿ya? Comparado con otros países. Bueno, en general se fuma bastante aquí en Chile y se parte a edad temprana, de hecho, fumando. Eh, y también cáncer de vesículas y de las vías biliares, también una prevalencia súper alta, ¿ya? Bueno, pero si queremos buscar como datos más actualizados, donde uno puede buscar cosas, ¿qué herramientas tengo ya para empezar a ojear datos si me interesa alguna enfermedad en particular? Bueno, ya dije una fuente en una clase anterior, está el CDC, si uno quiere ver datos de Estados Unidos, pero si uno quiere buscar datos de Chile, en realidad eso es bien difícil, pero por suerte existe una organización que se llama el Instituto para Métricas de la Salud y la Evaluación, o sea, Métricas y Evaluación de la Salud, eh, que es curiosamente, es un organismo sin fines de lucro y que está financiado principalmente por la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, el dueño bueno, ex dueño de Microsoft, ¿ya? Se dedicó a hacer cosas filantrópicas, a preocuparse por problemas, por ejemplo, el de la salud, y financia esta cosa, ¿ya? Entonces vamos a hacer vamos a ver cómo se usa porque es muy interesante, muy bonito. Vámonos a ver, vámonos a ese sitio web. Y se me perdió la pantalla, ya. Vamos a conectarnos con... A ver, ¿dónde está el enlace? Ya se me perdió. Ah, aquí está. Ya, copiamos esto. Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo, pero no importa, se lo voy a mostrar. Ya, ahora sí. Conectémonos. Ya, entonces ahora me estoy conectando a este sitio web y tiene varias maneras de representar las enfermedades. Entonces me gusta mucho esta manera porque uno se da cuenta de inmediato cuáles son las enfermedades más importantes. Entonces aquí uno tiene que meterle un poco de datos, ¿ya? Entonces aquí vamos a irnos a Chile, que debe estar en Sudamérica por acá. Estados Unidos, no. Europa, no somos de allá. ¿No? Está Sudamérica. Ah, ahí está. Y hay datos, fíjense, no hay datos de todos los países, hay de Argentina, de Chile y Uruguay, ¿ya? Vamos a irnos a Chile. Vamos a poner
para que sea interesante, vamos a poner un rango de edad de ustedes, ¿ya? Vamos a poner entre 15 y 49 años y la estadística se va a actualizar, este gráfico, ¿ya? Y aquí está puesto como enfermedades, ¿ya? Ahora, em, y obviamente aquí el dolor, como dice back pain, el dolor de espalda no te va a matar, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos específicamente en las muertes. Entonces vamos a ver las muertes en el rango de edad en que están ustedes, ¿ya? O que está, digamos, los adultos entre 15 y 49. Yo ya estoy, sorry, ya estoy ya en este otro rango, ya este año cumplí 50, así que no voy a ver mi estadística, no quiero saber. Pero ojo, aquí hay varias cosas que llaman la atención. Primero que nada, yo pensaba, bueno, aquí está y, ah, los problemas de accidente, o sea, de infarto al cardíaco, ischemic heart disease, ¿ya? O el stroke, que son los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Em, podríamos decir que caen en una misma categoría, son las tasas de más altas. Y aquí, para el caso, aquí están hombres y mujeres, ¿ya? Pero en la población general, el cáncer de mama es importante, ¿ya? Pero aquí yo quisiera llamar la atención a otras cosas. Por ejemplo, aquí, esto está muy interesante. Ustedes saben, antes de la pandemia estábamos muy preocupados, y en el caso de ustedes, profesionales de este ámbito, hay un punto importante aquí, el HIV, el SIDA, ¿ya? Hay un aumento importante, eso se ha discutido, hubo una gran discusión antes del estallido social, se estaba discutiendo mucho esto de que ha aumentado el HIV, particularmente en la población como juvenil, que aquí caería también, digamos, a ver, hagamos algo, ya que estamos aquí, a ver qué pasa con esto de menos de 15 años de edad, a ver qué pasa con el HIV, ya que estamos en esta viendo datos. Claro, es más pequeño, ¿ya? O sea, aquí donde se pega el disparo, obviamente, en la adolescencia, el inicio de la vida sexual activa, esto se dispara. Vamos a ver qué pasa un poco más adelante, ¿no? Con respecto a la población total, claro, disminuye, ¿ya? Pero aquí tenemos un problema en este rango de edad con el HIV, ¿ya? Bueno, entonces, si ahora vamos a ir a las mujeres, eh, deberíamos ver algo similar a lo que habíamos visto en el otro gráfico respecto al cáncer. Claro, aquí está muy marcado el cáncer mamario, ¿ya? Una gran prevalencia. Vamos a ir al caso de los hombres. Em, Tenemos por acá el cáncer de las vías respiratorias, el cáncer del colon y recto, y de estómago y colon y recto, que en realidad estaban mezclados en el gráfico que hemos visto. Y, ¿dónde está la próstata aquí? Diabetes. Bueno, esto debería ser el cáncer de la próstata. Congenital Birdefeld. Otros malignos neoplasmas. Yo creo que estaba metido aquí. Ya, bueno. Entonces, esto es algo muy bonito que si ustedes quieren hacer trabajos más adelante, que de buscar algún tipo de enfermedad, sus prevalencias, datos de incidencia o de riesgo de la enfermedad, de las muertes por rango de edad, hombres y mujeres, pueden ir a este sitio web, ¿ya? Y tienes datos bien actualizados. Ah, y lo pueden poner por fecha, ¿ya? Pueden hacer como un recorrido. Aquí está el 2019, ¿ya? Entonces, volvamos al caso que se veía súper claro en el caso de las mujeres. Claro, el cáncer de mama. Aquí tenemos, eh, estas son, ojo, esas son las muertes, ¿ya? Que distinto a los gráficos que habíamos visto anteriormente. Es el 8% del total de las muertes. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. A ver, vámonos. eh, 10 años atrás, ya, ¿sí? 2010. A ver qué pasa.
interesante. Yo diría que hay más o menos se mantiene, o sea, de 7.6, el 8 punto algo, ya es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces algo que está presente, y aquí está lo que estamos viendo hace un rato, el HIV, la cajita está más pequeña, ¿ya? Consecuente con lo que habíamos conversado hace unos minutos. Bueno, entonces les recomiendo este sitio web, es muy interesante navegar por esta estadística, ¿ya? Entonces volvamos al tema de la clase. Ahí está la dirección web. Bueno, esos son lo que llamamos los datos epidemiológicos, las cosas interesantes que podemos conocer de lo que pasa en el mundo, en nuestra región en particular, y cómo podemos jugar y explorar un poco los datos chilenos. Y como vimos, no hay algo así en Chile disponible para poder ojear un poco los datos. Sí, bueno, producto obvio de la pandemia, hay de hecho instituciones independientes del gobierno y algunas también del gobierno que han dispuesto cosas para hacerle seguimiento a la evolución de la pandemia. Pero básicamente esos datos tienen que ver con datos obvios como la, la cantidad de gente que está enferma, los casos activos. En términos de la trazabilidad hay indicadores que todavía no sabemos ya. Por ejemplo, el, em, cuánto, cuántos de los casos reportados nuevos estaban siendo sometidos, eh, eh, un dato que según los epidemiólogos que yo he escuchado es importante, eh, cuántos de esos casos nuevos detectados son precisamente producto de la trazabilidad activa. Es decir, que si yo tengo un caso reportado asintomático, pero que es, digamos, positivo para el coronavirus, yo voy y testeo a su familia, por ejemplo. Es un dato importante y esos datos no los tenemos, no están disponibles. En este momento sería dato importante. ¿Y por qué hago esto? Porque esto tiene ciertas consecuencias prácticas. Entonces, si alguno de ustedes eh, actualmente vive en la comuna de Renca, ¿ya? Se dio cuenta que cuando hubo una salida masiva, Renca ahí se quedó todavía en cuarentena por un buen rato más, ¿ya? Y uno puede decir, pucha, la situación en Renca eh, estaba muy mala y por eso no salieron. En realidad no era tan así, ¿ya? Digamos, estaba tan mala como estuvo en Puente Alto en algún minuto, pero lo interesante, y aquí el problema por el cual, un problema que tiene que ver con el modelo, que no tenemos un sistema de salud pública integrado, que a nivel primario, y eso ustedes lo van a vivir, por eso menciono esto, eh, la trazabilidad de casos activos era una estrategia que se llama BAC, ¿ya? Que es búsqueda activa de casos. En cambio, en Renca lo que hicieron fue, hicieron la pega muy bien. Tanto así que ellos fueron y buscaron, iban a las casas de la gente contagiada, testeaban a su entorno familiar y aparecían más casos, entonces sus datos eran más malos porque hicieron la pega bien. ¿Ya? En este momento yo vivo en Ñuñoa, ¿ya? Y vivo como a 3 cuadras de la Plaza Ñuñoa. Y en la Plaza Ñuñoa hay como un localcito de salud, digamos, donde si tú llegas temprano a las 9 te puedes poner a la fila y hacen 30 PCRs diarios. O sea, tú tienes que ir para allá y no tienes que ir con síntomas, es para detectar a los asintomáticos, y te hacen 30 PCRs diarios, que es una estrategia de trazabilidad totalmente distinta a lo que yo acabo de describir que pasó en Renca, ¿ya? Así que el tema de la trazabilidad no es menor para el caso de hacer seguimiento de enfermedades. Ahora, estamos hablando del coronavirus, pero es lo mismo para el cáncer. Si tuviéramos una estrategia nacional del cáncer de trazabilidad, es decir, de exámenes preventivos para el cáncer, podríamos disminuir esos números de mortalidad de cáncer que yo considero que son altos. Pero el cáncer tiene ciertas características que lo hacen difícil de diagnosticar y eso vamos a ver un poco hoy día de qué se trata eso. Bueno,
si quisiéramos hablar de que lo que es el cáncer es un trastorno de diferenciación y crecimiento celular alterado, ¿ya? Y el proceso resultante de esa alteración celular se llama en general, así como vimos las hiperplasias, qué sé yo, y esos otros términos aquí sería una neoplasia, que es la generación de tejido nuevo, ¿ya? Pero en este caso, el cáncer, ustedes ya saben, es una generación de crecimiento nuevo no controlado. Entonces, dentro del mundo del cáncer, ustedes ya están familiarizados con estos términos de uso común, hay tumores que se llaman, o hablemos en términos técnicos, hay neoplasias que se llaman de tipo benigna y hay otras que son de tipo maligno. Algunas veces, algunos de esos tienen un inicio benigno, se transforman en maligno, otros son simplemente benignos. Y básicamente la definición de una neoplasia benigna es que se mantiene confinada a un tejido y se queda ahí y no invade ni destruye otros tejidos, ¿no? En cambio, los tumores malignos tienden a crecer y a expandirse a otros tejidos y causar daño producto de esa expansión. Entonces aquí hay una larga lista que aparece ahí en el port, lo pueden revisar, no vamos a perder mucho tiempo en eso. Entonces, este cáncer lo definimos como un crecimiento continuo y que no tiene control, ¿ya?, de estas células. Y un tumor, por tanto, una proliferación anormal de células, es decir, un tumor no necesariamente significa que sea maligno. Sí, como dijimos anteriormente, un tumor puede ser benigno o maligno, ¿ya? Y la gracia de los tumores benignos que permanecen confinados a su ubicación original, y por lo general los tumores de tipo benigno son operables, ¿ya? La mayoría de ellos. Eh, Hay algunos de tipo más complicado que son los tumores cerebrales, ¿ya? Porque aunque sea benigno, hacer cirugía cerebral si son estructuras que no son cercanas a la corteza, sino que más adentro del cerebro, a veces los hace que sean inoperables, ¿ya? Y a pesar de que sea benigno, que se mantenga confinado a su espacio, puede tener una consecuencia negativa en el sentido de que no sea operable, ¿ya? O que las terapias no sean efectivas, ¿ya? Entonces, eso viene más del aspecto clínico que no viene tanto al caso, ¿ya? Los tumores se clasifican según el tipo de célula que lo constituyen, ya vamos a hablar de eso. Y en general los tumores pueden surgir de cualquier tipo de célula del cuerpo, ¿ya? Todas las células del cuerpo son potencialmente células que pueden convertirse en cancerígenas. Profe, Ah, una pregunta. ujú. ¿Qué se diferencia la hiperplasia con la neoplasia? Porque la neoplasia se da por la hiperplasia, pero ¿por qué no se queda con ese término nuevo? Claro, es que en realidad usan ese término para diferenciarlo un poco del cáncer, ¿ya? Porque neoplasia es un término que se utiliza clínicamente para hablar de los cánceres en general. Pero usted tiene razón. En general, desde el punto de vista celular, una neoplasia es una hiperplasia, pero es una neoplasia, es una hiperplasia que no forma parte normal del funcionamiento del tejido, ¿ya? Entonces, en el uso se deja restringido el uso de las hiperplasias para las alteraciones del tejido normal, ¿ya? Entonces, a pesar de que la hipertrofia del corazón, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, es una situación patológica, no significa creación de tejido nuevo que tenga características distintas al músculo del corazón. Simplemente se genera más músculo del corazón, ¿ya? En cambio, la neoplasia, que es el otro término que se utiliza, claro, es una hiperplasia, pero hace relación a tejido nuevo que no necesariamente tiene las mismas características de un tumor, o sea, perdón, de un tejido normal. Ya, ese nuevo tipo de tejido se le llama un tumor porque tiene características distintas del tejido normal, ¿ya? Entonces, sí, en lo formal, así como lo vimos,
una neoplasia es una hiperplasia, pero se utiliza ese término para los tumores para hacer la diferencia que es tejido de otra naturaleza, no el mismo tejido. Eso es. Gracias. Profe, eso de la glándula mamaria era hiperplasia, ¿o no? Claro, el crecimiento normal de la glándula mamaria es una hiperplasia. Ya. O sea, es tejido normal que crece, pero sigue desempeñando la misma función. Eh, eh, claro, es un tejido que crece, pero sigue siendo normal, ¿se fija? No genera características que son propios de los tumores como metástasis, por ejemplo, ¿ya? O sí genera algunas situaciones peculiares que, bueno, no a todas las mujeres les pasa, que por ejemplo crecimiento de la glándula mamaria fuera de la zona particular de la glándula mamaria. O sea, por ejemplo, puede pasar en algunos casos que hay una hiperplasia de tejido mamario que se extiende inclusive hasta debajo de la axila, ¿ya? Ya hay casos así, de que haya mucho crecimiento de tejido mamario. Em, pero eso no significa que sea un tumor, ¿te fijas? No, no es una neoplasia en ese sentido. Porque una vez que desaparece la condición hormonal que hace proliferar ese tejido, el tejido empieza a desaparecer, ¿ya? Por mecanismos normales como son la apoptosis. Bueno, y como ustedes se podrán imaginar, no conocemos a esta altura precisamente las causas, por eso no hay tratamiento, digamos, específico. em, eh, bueno, vamos a ponerlo en términos más positivos. Hay múltiples cosas que pueden causar un cáncer, ¿ya? Factores ambientales, una cierta predisposición genética, es conocido en en familias, por ejemplo, donde hay preponderancia de las mujeres a tener cáncer de mama. Inclusive hasta los doctores recomiendan hacer medidas preventivas. Entonces, un caso que se supo hace un par de años, que esta actriz que se llama la Angelina Jolie, ya más o menos conocida, ella sin tener cáncer, ella se sacó las mamas y se puso implante porque en toda su familia siempre había habido mucho cáncer de mama, ¿ya? Entonces, ella lo hizo de manera preventiva, en realidad no fue algo que se le ocurrió a ella, digamos, fue una recomendación de su doctor, ¿ya? Porque tenía una alta probabilidad de tener cáncer de mama, ¿ya? Por una historia familiar, había una predisposición genética, ¿ya? Y, y, y por eso es que cuando la gente tiene cáncer se le pregunta acerca de qué tipo de cáncer ha tenido su familia, ¿ya? Eh, También hay influencias ambientales, ya en zonas donde hay contaminación de metales pesados, hay mayores prevalencias de cierto tipo de cáncer, ¿ya? El envejecimiento también es un factor de riesgo para el cáncer, ¿ya? Básicamente porque en el envejecimiento los mecanismos de reparación celular, particularmente de daños al ADN, pierden un poco de eficiencia, ¿ya? Así que no es que el envejecimiento en sí mismo sea un problema, sino más bien los mecanismos que tienen que ver con reparación de daño celular, por ejemplo, daño material genético, no, pierden un poco de eficiencia. Bueno, y ciertamente, como había comentado una compañera, como esto se trata de problemas en la proliferación de los tejidos y a veces en procesos como la mitosis, que es una mitosis no controlada, ciertamente está vinculado al ciclo celular, ¿ya? Em, para los que no han visto lo que es ciclo celular, ya vamos a repetirlo acá, que ciclo celular se le denomina a todas las etapas de la vida de una célula y en que uno de los eventos más importantes es la mitosis, ¿ya? Y para que ocurra la mitosis, ¿ya? Tiene que pasar por ciertas etapas bien particulares, o sea, uno es un crecimiento celular, es decir, la célula tiene que tener un tamaño apropiado para entrar en etapa de mitosis. Y si no tiene ese tamaño apropiado,
no puede dividirse, y esto previene de que células que son muy pequeñitas, que no han adquirido la cantidad de organelo o la cantidad de citoesqueleto apropiado, empiecen a dividirse. Eso no va a ocurrir hasta que no tengan un tamaño, digamos, normal de las células. Y para empezar, y esta etapa tiene nombres. Entonces, una etapa de crecimiento celular se denomina G1 de growth, que es crecimiento en inglés. Y, la, la, y hay una etapa que es una etapa de síntesis de nuevo material genético, que se llama una etapa de replicación, ¿ya? De material genético. Y hay otra etapa, la que sigue a posterior, que uno puede diferenciar claramente en una mitosis, que es la etapa de crecimiento, ya preparándose para una división celular, ¿ya? Y no todas las células siguen de manera, digamos, súper ordenada este esquema, porque hay células que se quedan pegadas en una etapa por mucho tiempo, hay otras células que no están en activa mitosis, por ejemplo. Típicos ejemplos son las neuronas, ¿ya? Que hay un porcentaje muy pequeño de las neuronas que tienen mitosis, ¿ya? En el cerebro hay neuronas que se regeneran, pero esa es una cantidad pequeña y en zonas bien particulares, ¿ya? No son todas las que se pueden tener mitosis, ¿ya? Y una vez que entran en mitosis, rápidamente, es un proceso rápido. De hecho, si esto lo pusiéramos en una escala de tiempo, en realidad no estaría muy bueno, porque mitosis en realidad es un periodo de tiempo mucho más pequeño, ¿ya? Y este múltiple tipo de etapas que ustedes seguramente aprendieron en el colegio se llama el ciclo celular. Pero la parte interesante es que es un ciclo celular es altamente regulado, ¿ya? Y durante la etapa del ciclo celular existen lo que se llaman unos puntos de chequeo, unos puntos de control. Esa es la realidad, en realidad en español, unos puntos de control que se llaman checkpoints, que tiene que ver con la activación de ciertas moléculas en particular, em, que solamente ocurren cuando ciertas condiciones a nivel celular han ocurrido. Ya vamos a ver eso. Pero básicamente, en general, eh, el cáncer tiene que ver con saltarse estos checkpoints o con que alguno de estos checkpoints no está funcionando. De tal manera que el ciclo celular sigue funcionando, sigue produciéndose mitosis de manera no controlada. Ahora, estos puntos de control son puntos más o menos conocidos desde el punto de vista molecular, que son partes del ciclo celular que, para que ocurran, dependen de que ciertas proteínas hayan sido sintetizadas o ciertas proteínas hayan sido fosforiladas. Ustedes deben saber de que uno de los típicos mecanismos para controlar el metabolismo a nivel celular es la fosforilación. La fosforilación es pegarle un grupo fosfato a una proteína. La desfosforilación es sacarle ese grupo fosfato, ¿ya? Entonces la fosforilación eh, eh, típica es hecho de manera enzimática, y las enzimas que fosforilan en general se llaman sinasas, en español castizo, ¿ya? O lo van a ver por ahí en algunos libros mal traducidos como quinasas, porque en inglés se dice kinase, ¿ya? Pero la traducción al castellano normal sería sinasas. Esas son proteínas que fosforilan. Y las que desfosforilan en general se llaman fosfatasas, ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos a saltar eso, una descripción de cada uno de los puntos de control, y vamos a llegar a esto. Y esto tiene, como dije hace un rato, una correlación molecular con eventos de fosforilación y desfosforilación de ciertas proteínas. Entonces, hay dos proteínas que son importantes acá, que son las ciclinas, que tienen ese nombre porque forman parte de la regulación del ciclo celular, y hay otras que se llaman las ciclinas, las quinasas. Aquí está mal escrito, ya me encontré con un error de mí mismo, aquí está mal escrito, debería ser sinasas dependientes de ciclina, o las CDK, es decir, enzimas
que fosforilan otras proteínas y que su activación depende de proteínas de tipo ciclina. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de ir a esa imagen, vamos a ver este gráfico. Este gráfico representa la concentración de proteínas ciclinas durante el ciclo celular y durante las distintas fases del ciclo celular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las señales como de inicio de una u otra fase del ciclo celular tienen que ver con variaciones en la concentración de ciertas ciclinas. Por ejemplo, la ciclina E es una señal de inicio de pasar de la fase G1 a la fase S. La ciclina A es otra señal que tiene que ver con pasar de la fase S a la fase G2. Y la ciclina B tiene que ver con pasar de la fase G2 a la mitosis. Y la ciclina D parece ser una especie como de indicador de duración del ciclo total del ciclo celular. Y esta ciclina, a su vez, y ahora en realidad vuelvo a la imagen anterior, estas ciclinas están asociadas a enzimas que las fosforilan, ¿ya? Y aquí tiene varias, las CDK2, y varias proteínas que solamente están activas en distintas etapas del ciclo celular, ¿ya? Como esto lo puede ver uno en complicado, ¿ya? Este es un esquema de vías de señalización intracelular, y si uno empieza a mirar con atención, hay varias vías que tienen que ver con ciclina aquí. Por ejemplo, la ciclina E, ya no me acuerdo qué era la ciclina E. A ver, ciclina E, que sería el inicio de la fase G1 a la fase S. Ya, volvamos acá, la ciclina E. Y lo que quiere decir esto, que la activación de la ciclina E va a activar la CDK2, una proteína sinasa, que interesantemente esto representa el núcleo, me parece, sí. Esto representa el núcleo y sin saber mucho el detalle de lo que significa cada sigla, yo puedo decir que esta flecha lo que hace es estimular algún tipo de proceso al interior del núcleo que tiene que ver con síntesis de material genético, ¿ya? En las flechas aquí en amarillo significan activar y las flechas aquí o sea, las, no flechas, sino que estas líneas que terminan en como raya roja, quiere decir inhibición de esa vía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que de las cuales carecen el cáncer es de que las células del cáncer empiezan a crecer y perdón, las células normales a ver, voy a mostrarlo mejor, ahí está. Cuando uno pone una célula en un medio de cultivo, esto es condiciones de laboratorio, la empiezan a crecer, y cuando empiezan a crecer, que sería el caso de la bandejita de acá, llega un momento en que chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. Pero, y esa es una señal para que dejen de crecer. Y si si uno lo hace con falta el puntero aquí, si uno con una espátula remueve de este medio de cultivo esta célula, que es un espacio, va a ser llenado por otras células, ¿ya? Que van a crecer. Pero aquí lo que no pasa, a diferencia del cáncer, es que las células empiezan a crecer y se montan una arriba de la otra. Eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque si volvemos a este esquema complicado, existe un fenómeno que se llama inhibición por contacto. Entonces, como estamos hablando de crecimiento celular, aquí la ciclina E, que va a tener que ver con iniciar la etapa de síntesis, ya vimos hasta acá, a través de la CDK2. Si se fijan aquí, cuando la célula entra en contacto con otra célula vecina, esto activa estas proteínas que están acá, las cuales inhiben. Esto quiere decir, ¿cómo se lee este mapa metabólico? Inhiben a esta ciclina A. Por lo tanto, lo que va a hacer acá va a ser inhibir toda esta vía de acá, que es la síntesis. Entonces tiene sentido este esquema a nivel molecular con lo que acabamos de ver de la inhibición por contacto.
Entonces, básicamente, las células normales, cuando se encuentran creciendo en estas condiciones, formando un tejido artificial, y que es lo mismo que pasa en el caso de los tejidos naturales, cuando chocan con otras células se produce una inhibición por contacto. Y eso, eh, es algo que no tienen presentes las células cancerígenas, ¿ya? Las células cancerígenas chocan entre sí y no se inhiben el contacto y empiezan a crecer y a montarse unas sobre las otras. Y empiezan a formar esta estructura que se llama tumor. Ya se me acabó el tiempo, nunca me alcanza la clase, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Porque me quedan hartas diapos, ¿ya? Así que vamos a tener que continuar en la próxima, voy a tener que acortar un poco la otra clase, ¿ya? Así que, no sé, hay unos minutos para preguntas. Profe, Dígame. esas proteínas o sea, o no sé si son proteínas, pero ¿son ciclina o sinasa, la inhibición por contacto? ¿Qué son? ¿Proteínas? Bueno, aquí no está mostrado el mecanismo de transducción, es decir, aquí está el borde de la célula, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay receptores de membrana de tipo extracelular que producen un cambio que aquí no está mostrado, digamos, que cuando chocan con otra célula, detectan que hay otra célula y eso genera una señal. Y eso es lo que se llama inhibición por contacto. Eso no está mostrado aquí, ¿ya? Sino que está simplemente puesta acá como contact inhibition. Entonces, cuando se activa esta señal de que hoy he chocado con algo, ya sea con los muros del recipiente donde está creciendo la célula o con otra célula, esa señal, como en este diagrama en amarillo, significa activación. ¿Qué activo? Activo estas otras proteínas o factores que hay aquí, la P27, la P21, y esto lo que están mostrando es que la activación de esta señal genera, eh, en estas flechitas rojas, genera inhibición. ¿Qué va a generar inhibición? Va a ser que la ciclina, desconozco el mecanismo exacto de la inhibición, puede ser, pero lo más probable que sea una fosforilación o una desfosforilación, va a producir una inhibición en la producción de ciclina E. Pero la ciclina E es una señal para la CDK2. Entonces, como vimos acá, la ciclina E que está en verde, ¿ya? Bajo una cierta, cuando alcanza una cierta concentración, empieza la fase S de síntesis. Entonces, si relacionamos este esquema con el gráfico que acabo de mostrar, en este esquema, aquí debería producirse la activación o la máxima activación de la CDK2, ¿ya? Que en el caso de acá, y que la CDK2 va a ser lo que va a activar otras moléculas, otras proteínas al interior del núcleo, que va a generar finalmente acá, está mostrando, aquí está el ADN, va a generar síntesis de ADN, ¿ya? Y aquí dice los genes que tienen que ver con la fase S de síntesis, ¿ya? Entonces, em, todos estos mecanismos de crecimiento celular están limitados por mecanismos que actúan sobre el ciclo celular. Y aquí vimos uno, por ejemplo, que es el tipo de inhibición por contacto. Las células cancerígenas, en la gran mayoría, no tienen ese mecanismo de inhibición por contacto. Entonces empiezan a crecer, chocan con otra célula y la célula no se da por enterado de que hay otra célula y sigue creciendo igual, ¿no? Y eso va a generar un problema de espacio, obviamente, pues de igual se va a producir la mitosis y va a empezar a crecer este tumor de manera descontrolada. No sé si eso responde su pregunta. Y estas son proteínas, ¿ya? Todas estas son proteínas, complejos de proteínas. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya.
Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Entonces, les prometo, voy a insistir con los profesores que manden todo el material hoy día para que empiecen a prepararse. Y también les voy a dar la indicación a los profesores de que